Muy buenas, estamos aquí todavía con los bastoninos y vamos a comentar, antes de empezar con la sesión de Way, que va a ser de cómo correr con los bastones, vamos a ver por qué yo, por ejemplo, suelo usar los bastones y en qué momentos serían los más adecuados para usar bastones. Pues la gente donde más los usa son para carreras muy largas, como ultras o a lo mejor también maratones. ¿Por qué? Porque no te limites a cargar todo el peso y todos los golpes sobre las articulaciones inferiores, sino que vas a repartir el peso, vas a repartir el esfuerzo, aprovecheslo más usando también la parte superior del cuerpo. ¿Qué pasa? Que si no lo sabes usar bien, y que lo veo constantemente, no te van a ser de ayuda. Lo importante antes de agarrar los bastones es saber usar los bastones, porque si no van a ser un suplicio, aunque no seas consciente, van a ser más un suplicio que una ayuda. Por eso no estamos todavía haciendo series con ellos, sino habituándonos, sabiendo cómo se deben usar. Como por ejemplo lo que os comenté en el último vídeo, de aprovechar la energía del cuerpo, aprovechar la inercia, aprovechar el peso, las articulaciones más grandes como son hombros, pecho, abdominales, espalda, y no tanto andar así de brazos como vimos que había mucha gente que hacía, Pues hoy vamos a ver un poquitín cómo correr con ellos. ¿Por qué lo vemos al final? Pues porque correr con ellos, lógicamente, es más difícil que caminar con ellos. La técnica es la misma, donde caen los bastones, donde el pie. Eso es lo mismo, lo que pasa que el movimiento es más rápido y por lo tanto hay que tener más controlada la técnica. Este parque es bastante afalladizo para hacer esto, porque tenemos mucha alternancia de puestos. Esto, por ejemplo, que vamos a venir por aquí, es una cuestina muy suavina, y de repente, de súbito, tenemos aquí una cuestona bien grande ahí hasta arriba, y podríamos ir hasta la atalaya arriba del todo, donde ya tenemos prácticamente llano. Yo suelo hacer mucho estas series pequí, lo que pasa es que les traigo desde abajo hasta arriba y salen muy bien, son muy buenas. Vamos de momento a centrarnos en la técnica de bastoneo corriendo. Voy a ir para abajo, a ver. Pues vamos a seguir como hasta ahora. Recordamos cómo ya era caminando y vamos subiendo el ritmo hasta trotar, y corremos normal, no hace falta correr raro. Ahora vamos a empezar a subir por la cuestona. Podemos usar también el doble bastón corriendo, vamos a verlo. Lo guapo de los bastones es que tienes que ir constantemente adaptándote al terreno, ¿no? Aquí pues podríamos caminar con ellos en vez de correr, pero bueno, ya veis, exactamente la misma técnica, pero más rápido. Venga, a entrenar.